Gloria a Dios. En esta noche tenemos una serie nueva, Personas entendidas en los tiempos. Oiga, qué tema más poderoso y más especial. Dile al que tienes a la par. ¡Wow! ¡Qué tema! ¡Qué maravilloso tema, Manny! ¿Verdad que sí? ¡Qué tema tan bueno! Que Dios nos hable. Que en estos temas y estos puntos que vamos a tratar, estos versos, estos pasajes, el Espíritu Santo pueda despertar en nuestro corazón ese propósito que el Señor desea establecer en nuestras vidas. Quien es entendido en los tiempos no depende de las circunstancias para poder avanzar. Mira qué interesante. Por cuanto su mirada está puesta en Dios, pregúntale al que tienes a la par, ¿dónde está puesta tu mirada? Es importante definir esto en esta noche, porque si nuestra mirada está puesta en Dios, escucha bien, tú y yo siempre vamos a reconocer cada temporada y en cada dificultad vamos a ver una oportunidad. Amén, gloria a Dios. Una persona entendida en los tiempos es la que ve las cosas como Dios las ve. Logra ver las cosas que no son como si fueran ya en ese momento. Logra establecer el reino del Señor en su vida. Esa es la persona entendida en los tiempos. No tiene que ver con recursos, oportunidades, impulso, ayuda. Más que esto, es algo que viene de Dios. Es una gracia que viene de Dios. El entendido en los tiempos se enamora del corazón del Padre, porque cuando el Señor comienza a hablar y a ministrar nuestros corazones, tú y yo comenzamos a enamorarnos más del Señor por todo lo que Él tiene planificado, todas esas bendiciones que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo para nuestras vidas. La persona entendida en los tiempos, mira qué interesante, tiene lo necesario para avanzar y triunfar. Así es el hombre entendido en los tiempos. Así es la mujer entendida en los tiempos. Tiene en su vida lo necesario para triunfar y avanzar. Porque en Cristo, dice la palabra del Señor, tú y yo, ¿cómo estamos? ¿Incompletos? No, tú y yo estamos completos. En Cristo, tú y yo estamos completos. Y aquel entendido en los tiempos tiene una idea clara de lo que busca. Tú y yo estamos aquí, tú estás escuchando este mensaje, tú te despiertas cada día, pero tú sabes cuál es tu propósito, tú sabes hacia dónde vas, tú sabes por qué te estás esforzando. Cada mañana yo me despierto con firmeza, sabiendo por qué me desperté y para qué me desperté y hacia dónde voy. Yo no sé usted, pero es importante que cada día tú y yo nos despertemos con ese mismo ánimo, con ese ímpetu, porque debemos tener esa idea clara. ¿Y de dónde viene esa idea clara? Del propósito de nuestra vida. Cuando conocemos el corazón del Padre. El hombre y la mujer entendida en los tiempos posee convicciones. ¿Qué significa esto? Que es una persona que ha aprendido, a pensar bíblicamente. Es una persona que piensa conforme a lo que ha recibido de la palabra del Señor. Y cuando una persona piensa conforme a lo que ha recibido de la palabra del Señor, sus decisiones siempre son precisas, sabias. Sus palabras aderezan corazones. Sus palabras bendicen el alma que recibe esos dichos de su boca. Porque nuestras palabras son sazonadas, son llenas de Dios, están cargadas del poder del Señor. Una persona entendida en los tiempos logra materializar sus planes. Oye, qué interesante. Cuánta cosa le llega a la mente, al corazón de ese hombre entendido, de esa mujer entendida, tiene la habilidad, la gracia, el apoyo, la bendición para materializar los proyectos que llegan a su mano, que nacen en su corazón. ¿Por qué? Porque es una persona que persiste
es una persona valiente, es una persona que arrebata las bendiciones que Dios ha dispuesto para su vida y cada día lucha sin descanso para poder alcanzar ese gran propósito que anhela su alma porque es diligente. Dile al que tienes a la par, el alma diligente prospera. La persona que es diligente es bendecida por Dios. ¿Por qué razón? Porque cada día se levanta con el gozo del Señor e inicia cada jornada sabiendo que el Señor ha puesto en su vida todo lo que hace falta para triunfar y para prosperar. Otra cualidad del hombre y la mujer que son entendidos en los tiempos es que tienen experiencia. ¿Por qué? Porque están preparados. Han invertido bien su tiempo, no escatiman oportunidad de crecimiento, siempre dicen sí, siempre están dispuestos, siempre caminan la milla extra, siempre dan lo mejor de sí y esto capacita su corazón para poder avanzar. Y otra cualidad que me encanta de aquellas personas que son entendidas en los tiempos es que reconocen cuál es su lugar. Qué importante es saber cuál es mi lugar en Cristo. Qué importante es identificar el llamado que Dios tiene para mi vida, porque esto me ayuda a mantenerme firme en el propósito. Cuando una persona sabe cuál es su llamado, en la tempestad no se deja confundir, porque sabe que es parte del llamado. Cuando tú y yo tenemos un llamado, esto nos ayuda a mantenernos firmes en el camino y no nos dejamos distraer por esas situaciones que son enviadas muchas veces por el enemigo para que tú y yo apartemos la mirada del Señor. Recuerda que el hombre y la mujer, entendidos los tiempos, es el que pone su mirada en el Señor, es el que tiene su mirada puesta en el Señor. Sí, pastor, me dirá usted, muy bien, pero cuando se presentan esos momentos de dificultad que me chocan, que me estremecen, no es fácil uno mantenerse firme. Pues claro que sí, que nuestro corazón es afectado, que sufrimos. Pero en medio del dolor, al tener la mirada puesta en Cristo, sabemos esperar en Él y recibir las nuevas fuerzas que Él tiene para nosotros en los momentos de dificultad, porque Él nos prometió y nos dijo a través del profeta Isaías, cuando pases por las aguas contigo, pero a veces no le damos tiempo a Dios que se manifieste, porque inmediatamente percibimos la prueba, la rechazamos y olvidamos que los momentos de prueba son lo que aprueban nuestra vida y perfeccionan nuestro carácter. Ya yo te dije que el hombre y la mujer entendidos en los tiempos tiene experiencia, ¿pero en qué? ¿En qué somos experimentados? En toda clase de situación y circunstancias que nos prepara para toda buena obra. El que quiere evitar las dificultades no está preparado para triunfar y avanzar. Aunque usted no diga amén. Reconocer nuestro tiempo es entender nuestro propósito. Así de sencillo. Reconocer nuestro tiempo, la persona entendida en el tiempo en el cual se encuentra, es el que entiende su propósito. Yo quiero que juntos veamos cómo el Señor nos enseña a través de una maravillosa experiencia que tuvo el rey David antes de ser rey en las manos del Señor. Porque muchas veces nos concentramos en el reinado o en los logros que una persona alcanzó, pero pasamos por alto sus procesos. En esta noche vamos a ver uno de esos momentos en los cuales él estaba siendo procesado y por esos procesos, pues él pudo ocupar la posición como rey que Dios había establecido para su vida. El reinado es una oportunidad que Dios le dio. Ahora bien, la disposición de corazón de David lo catapultó para que pudiera alcanzar esa posición y a pesar de los tropiezos, a pesar de las dificultades,
como él tenía la mirada puesta en el Señor, él pudo avanzar y no abandonar la obra. Muchas personas abortan los procesos y los propósitos de Dios porque al no tener una visión clara de su llamado, no saben identificar los tiempos y no entienden aquellas cosas que están sucediendo en su vida que no son más que oportunidades de crecimiento. Dice Primera de Crónicas, escucha bien, capítulo 12, verso 23. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. ¿Quiénes son estos guerreros? Bueno, cuando ha llegado ya el tiempo de que David tome su lugar como rey en Israel, Dios movilizó ejércitos de diferentes partes, de zonas aledañas, de tribus, de naciones cercanas, para que se unieran en esta cruzada de alcance y de bendición para que se estableciera un propósito. Vamos a ver cuál era ese propósito. Fíjate cómo Dios orquesta todo. Estos hombres, un gran número de guerreros, se acercó a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl. Saúl estaba reinando, ya Dios había desechado a Saúl. Saúl estaba endemoniado. Saúl estaba poseído. Es una persona que lamentablemente el Espíritu del Señor se apartó de él por la desobediencia de su corazón. Entonces llega el momento en el cual David tiene que ocupar el lugar como rey en Israel. Tú y yo tenemos proyectos, planes, promesas, bendiciones. Pero esas bendiciones están dispuestas, pero tienen que ser alcanzadas. Esto es lo que mucho pueblo de Dios no ha entendido. Dios te ha dado promesas, pero tienen que ser alcanzadas, tienen que ser conquistadas. Y muchas de ellas tienen que lucharse en oración, en ruego, en súplica y en un gran esfuerzo que hará posible que se materialice esa promesa de Dios. Pero cada uno de nosotros se tiene que identificar con ese llamado y dar lo mejor de sí. David ya le había tocado el momento de ser rey, pero fíjate de dónde venía esa iniciativa, tal como lo había prometido el Señor. Entonces, David fue rey sobre Israel por voluntad ¿de quién? De Dios. Eso es propósito. Eso es conocer el propósito, eso es avanzar en el propósito y todo aquel que está caminando en el propósito del Señor prospera. Aunque usted no diga amén. Todo aquel que está caminando en el propósito de Dios, aunque haya oposición, porque Saúl estaba buscando a David para matarlo. Y a pesar de toda la oposición que él enfrentó, como él estaba caminando en la voluntad y en el propósito de Dios, en vez de debilitarse, se añadían personas a ese propósito, a esa cruzada. Y dice el verso 38 de Primera de Crónicas 12, que todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla. O sea, ellos no llegaron a sentarse, a que lo alimentaran. Ellos llegaron preparados para la guerra. Es bueno que usted guarde ese verso 38 porque hay una gran enseñanza para nosotros. Y fíjate que ellos llegaron en orden de batalla con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel, cueste lo que cueste. Eso lo añado yo. Pero déjeme decirle que esos hombres fueron para la guerra. Ellos o veían a David como rey o preferían morir en el campo de batalla. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser el rey. Cuando Dios está contigo, fíjate que Dios al que llama, capacita y al que envía, Él lo apoya. ¿Cuántos dicen amén? Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Porque ciertamente el Señor es bueno.
La clave para el éxito en la vida de David estaba en dos puntos clave que es bueno que tú y yo identifiquemos. Lo primero es que Primera de Crónicas 12:23 nos dice que David iba a ser rey porque Dios lo había prometido. Eso dice el verso 23. Y número 2, David iba a ser rey porque dice el verso 32, de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Este verso me encanta porque las personas que se sumaron a esta visión lo hicieron por convicción. No lo hicieron por emoción. No lo hicieron por obligación. No lo hicieron por temor. Bueno, es que si no me uno a David me mata. Bueno, es que tú no has visto lo rozagante, lo valiente. Tú no has visto la gracia con la cual cabalga sobre ese caballo. Esas no eran las razones por las cuales estos hombres habían decidido seguir a David y apoyarlo en esta visión. Aquí estamos viendo una de esas razones fundamentales. Hombres entendidos en los tiempos habían dado cuenta que era el momento para David reinar. Qué importante es cuando tú y yo tomamos decisiones porque hemos entendido el tiempo, el propósito, la razón, lo que está en el corazón del Señor. Entonces yo me sumo a lo que Dios está haciendo. Qué diferente es cuando yo decido hacer las cosas a mi manera, entonces me desgasto, viene el sufrimiento, viene la queja, viene el lamento y yo no veo resultados. Pero cuando yo estoy en Cristo, yo veo los resultados. David conquistó sus metas, no recibió las victorias. Él no recibió en la mano el reino, él conquistó el reino. Dice el verso 18 de Primera de Crónicas 12, que el Espíritu descendió sobre Amisai, jefe de los 30, y dijo, somos tuyos, David. Fíjate cómo Dios se involucra y es el que mueve el corazón de estos hombres valientes a unirse a esta visión. Porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y qué maravilloso es que cuando tú estás en un proyecto, hay personas que se suman llenos del Espíritu y te dicen, somos tuyos, estamos a tu lado, hijo de Isaí, que la paz y la prosperidad sea contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Maravilloso, ¿no? Qué bueno cuando estamos en un proyecto. Entonces uno ve esto y dice, wow, qué especial. Por eso veo el crecimiento de algunas personas y me gozo. Por eso veo cómo Dios bendice el corazón de hombres y mujeres a través de todo el planeta que están logrando y cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Pero lo que no podemos ignorar es de dónde venía David. ¿De dónde venía David? Por ejemplo, de una cueva llamada Adulam, donde fue a refugiarse de la persecución de Saúl. Como él no abortó el propósito de Dios, Dios lo está prosperando, pero él no salió de la casa de su papá en una carroza donde le estaban tirando laurel y todo el mundo le estaba aplaudiendo y él todas las mañanas se levantaba y paseaba por los patios y todo el mundo le aplaudía. Él estaba escondiéndose, huyendo por su vida, por la persecución de un rey y todo su ejército que quería quitarle la vida. ¿Y por qué Saúl se había levantado? Porque Saúl lamentablemente estaba siendo dominado por el enemigo y como había un propósito de Dios en David, el enemigo quería cortarlo. Siempre que Dios desea levantar algo a través de ti, se levantará oposición. Pero cuando esa oposición se levanta, si tú y yo tenemos la mirada puesta en Cristo, escúchalo bien, vamos a prosperar. Aunque usted no diga amén. Pero ¿qué pasa si viene la oposición y nos vemos en esa cueva como estuvo David, en una cueva de Adulam,
rodeada de personas endeudadas. Dice la Biblia que estaban entristecidos, menospreciados. Lo que les estaban acompañando eran personas que ya la sociedad había descartado, que nadie los tomaba en cuenta. Y ellos supieron que David estaba en el desierto y acudieron a él. Y como él era un hombre con una visión clara del propósito de Dios, el Señor los restauró. Y la manera en la que Dios prospera la obra que pone en nuestras manos es cuando tú y yo aprendemos a levantar a las personas que están a nuestro alrededor, porque cuando esas personas se levantan, tú y yo somos bendecidos, porque imagínate, todos estos valientes estaban dispuestos a dar su vida por la visión, porque David se había dedicado a restaurar sus corazones, no porque les pidió, pues no tenían nada que darle, no porque les reclamó, porque estaban destrozados sus corazones, no porque les exigió, porque ellos estaban abatidos, sino porque él pudo ver el propósito de Dios. Se dedicó a honrar a Dios y Dios lo bendijo. Y dice el verso 21, ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores, porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Pero toda esta gloria que vemos que está levantándose en derredor de David no surgió de la nada. Es el resultado del esfuerzo, de las lágrimas, del dolor, de la obediencia y la dedicación para honrar a Dios por encima de su propio dolor y de sus propios intereses. Y hasta que tú y yo no estamos dispuestos a darlo todo, no vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Aunque usted no diga amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque Dios tiene cosas maravillosas para nuestra vida. Y este tema motiva nuestros corazones para avanzar y triunfar en cada una de esas metas que tenemos en nuestra vida. Una señal muy importante para la conquista de nuestra meta es el respaldo de Dios, porque dice 1 Corintios 12, verso 23, todos deseaban que David fuera rey en lugar de Saúl. ¿Y de dónde venía este deseo? Pues venía de parte de Dios. Dios había preparado un pueblo que iba a acompañarle en esta misión que debían cumplir. Lo que Dios está gestando y poniendo en tu vida, las personas que Dios está poniendo a tu alrededor, las circunstancias que tú estás viviendo, es permitida por Dios para orquestar y levantar el propósito que Él tiene contigo. Así que no abortes, no resistas, no rechaces lo que Dios desea lograr en tu vida. ¿Qué cualidades nosotros podemos visualizar en estos guerreros que sirvieron junto a David? Bueno, lo primero que podemos destacar es que habían participado y habían practicado suficiente para perfeccionar sus habilidades. Con arcos, con honda, con lanza, ellos estaban capacitados, lo cual nos enseña que para cada tarea que vamos a realizar debemos capacitarnos, debemos invertir tiempo en nuestra preparación para estar listos en el momento en el cual Dios nos llame a ocupar el lugar que tiene para nosotros. Amén. Amén. Número 2, poseían una mentalidad firme. Su rostro, dice 1 Crónicas capítulo 12, que eran como el rostro de leones. Ya usted sabe el ejército o los vándalos que se enfrentaban a estos hombres. Cuando lo tenían enfrente, dice 1 Corintios 12, que el más débil podía con 100. Y de los más fuertes enfrentaban hasta 1000 hombres, uno solo. Los valientes de David estaban preparados y eran hombres con una capacidad extraordinaria. Y dice el verso 3 que estaban físicamente en forma, porque eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Es importante que tú y yo aprendamos a cuidar la vida que Dios nos ha dado, no a descuidar la vida que Dios nos ha dado.
a tomar las medidas necesarias para estar en las condiciones óptimas al momento en el cual el Señor requiera de nuestro servicio. Debemos ser personas con firmeza, con determinación y con capacidad para enfrentar las dificultades. Siempre que el cuerpo se duele, pues uno se debilita y uno queda sin el ánimo de hacer las cosas. Por eso, cuando en medio de mi servicio, de mi tiempo en el cual debo servir a Dios, yo no me le acuesto a la enfermedad ni a la prueba. Yo clamo a Dios y yo le digo, Señor, tú necesitas un hombre fuerte y firme. Llévate este virus de mi cuerpo. Esa es mi oración personal. Señor, yo reprendo en el nombre de Jesús esta enfermedad. Tú quieres un hombre firme que se pueda parar en el púlpito y hablar con fortaleza. Yo no puedo presentarme así. Y a veces he tenido que hablar casi sin voz. Pero clamo al Señor. Ayúdame, Señor. Bendíceme, Señor, para estar firme en los momentos que tú me necesitas en el frente. Y así estos hombres eran útiles para Dios porque físicamente estaban en forma, estaban preparados, estaban dedicados a servir a Dios. Mire, Dios no quiere personas que inviertan su tiempo en la queja, porque la queja debilita más todavía nuestras fortalezas. Dios quiere personas decididas. Y antes de finalizar, lo vamos a comprobar. Y aquí está. Yo pensaba que estaba más lejos y aquí llegó. Aunque no digamos amén, desde ya lo digo, los líderes débiles se ven fácilmente amenazados por los subordinados que son competentes. Esto se ve en la iglesia, se ve en las empresas, se ve en los hogares, hasta entre los hermanos. Cuando hay una persona que no es competente, cuando hay una persona que no atiende su preparación, su dedicación, su tiempo con Dios, no está preparado físicamente para enfrentar las dificultades, siempre se va a sentir al menos. Siempre va a sentir que los otros lo quieren aplastar y no siempre se trata de esto. Es que al no estar nosotros en las condiciones idóneas, sentimos que estamos en una competencia y que el otro nos va ganando. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Por esa indisposición de corazón. Los líderes débiles, los que son descuidados, los que no se entrenan, los que no invierten tiempo para capacitarse, siempre van a sentir que otros le están haciendo sombra. Sin embargo, los líderes poderosos se rodean de lo mejor, no tienen miedo de que llegue persona capacitada. Por ejemplo, en la alabanza, el que está enfocado en Dios y está metido con Dios no se siente mal porque llegue una persona con talento, porque lo que ve es una oportunidad de crecimiento. Pero si hay una persona con una mentalidad limitada en todo aquel que tenga la habilidad de desempeñar cualquier función, va a haber una amenaza. Pero cuando tú te estás entrenando, cuando tú estás capacitado, cuando día a día tú das lo mejor de ti, tú no vas por el reconocimiento, tú no vas por la remuneración, tú vas a cumplir un propósito. Y ahí es que está el éxito. El líder que es poderoso se rodea de los mejores, no se intimida ante los seguidores capaces y competentes. ¿Usted cree que no habían ahí hombres que eran más ágiles que David? ¿Usted cree que no habían hombres con más fortaleza que David? En una ocasión David fue con sus valientes al frente de batalla y hubo un hombre que peleó tanto en una guerra durante todo el día que dice la Biblia que la espada se le pegó de la mano. No se la podía despegar de la mano. Pasó todo el día pleiteando, luchando en el frente de batalla y la espada se le quedó pegada a la mano. Y muy bien nos dice este pasaje en Primera de Crónicas 12, usted lo puede ver con detenimiento, que el más débil de ellos era capaz de enfrentar a 100 de un ejército contrario. Ya se los había dicho.
¿Y usted cree que ahí no habían personas que tenían quizás la oportunidad de destacarse muchísimo más que David? Aunque usted no diga que sí, yo estoy seguro de que sí. Posiblemente habían personas con condiciones humanas que podían destacarse más que las de David, pero David tenía un llamado de Dios. Y tú y yo no podemos olvidar algo importante. La posición que tú y yo tenemos en esta vida es por diseño, nadie te la puede quitar. Lo que pasa es que cuando tú y yo no conocemos nuestro lugar, entonces es donde vienen los problemas, porque queremos quitarle el lugar a otro, pero esto no se trata de mi lugar ni de tu lugar, se trata de llamado, de propósito. Tú y yo sabemos por qué razones las personas siguen a otros. Por definición, liderazgo es influencia. Y hay personas que siguen a otros por temor. Por ejemplo, ya en esta etapa, quien le servía a Saúl lo hacía por temor. Porque era un rey descontrolado, endemoniado, que a cualquiera podía quitarle la vida porque sí. Entonces, era un liderazgo autocrático que se implementaba sobre el temor. Hay otros que utilizan la emoción de las personas. Por ejemplo, en la Alemania nazi, Hitler aprovechó una necesidad que había en su nación y logró canalizar las necesidades de ese pueblo y los unió en un propósito. Y la gente los seguía por emoción, porque ellos venían de perder una guerra mundial, desmoralizados, en pobreza total, y de toda la gloria que habían obtenido hasta esos días, todo se había fumado, todo se había echado a perder. Entonces, este hombre logró canalizar las emociones del pueblo y sumó a una gran nación al propósito que tenía en su corazón. Aunque era un propósito mezquino, que lo recordamos en la infamia, no podemos dejar de reconocer las técnicas de liderazgo que utilizó, basada eminentemente en la emoción y la manipulación del pueblo. Las personas se arrodillaban ante él, pero no por su físico, sus habilidades, sus capacidades, sino por la manera en la que él lograba envanecer a la gente con sus discursos, porque estaba apelando a la emoción de la gente. En cambio, hay hombres y mujeres que a través de la convicción logran movilizar a las personas. Dice Primera de Crónicas 12, que estos hombres valientes habían decidido ayudar a David porque habían entendido que era la voluntad de Dios y el tiempo de David reinar en vez de Saúl. Era por convicción. Los valientes de David fueron atraídos por la reputación de sus grandes guerreros. ¿De dónde venían? De la cueva de Adulám. Todo el mundo sabía que endeudados, personas menospreciadas, personas marginadas, personas rechazadas por la sociedad, fueron a una cueva y de allí salieron siendo guerreros imponentes. Y la fama de estos hombres provocó la admiración del resto de los guerreros que se enteraron de estas hazañas. Además estaban las victorias que David iba acumulando porque Dios estaba con él. Y otro motivo por el cual David fue un líder que movilizó las convicciones de las personas es porque él logró manifestar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios en su vida. La iglesia de hoy tiene que aprender a reconocer estos puntos, los que hemos tratado, pero sobre todo debemos entender que estamos en el último tiempo. No tenemos oportunidad de estar perdiendo el tiempo. Dice Primera de Juan 2:18, queridos hermanos, llegó la última hora y el que no lo ha entendido, añado yo, pues lamentablemente está muy perdido, porque estamos en el último tiempo y tenemos que identificar el propósito que Dios tiene para nuestra vida
en este tiempo clave. Y parte de lo que tú y yo tenemos que establecer en su iglesia y en todo el mundo es el deseo que Dios tiene de hacer volver el corazón de hombres y mujeres que están en el mundo perdidos a su Padre, a Dios. Y esto lo vamos a lograr a través de la restauración de la casa caída, del tabernáculo caído de David, de la tienda de David, donde esa adoración espontánea, esa comunión con Dios íntima, ese poder que se manifestaba, esa revelación de Dios que se establecía en el pueblo cuando éste se reunía y le adoraba, es lo que Dios quiere restaurar en este tiempo, en este último tiempo, en esta última hora. Como iglesia tenemos que reconocer el momento que estamos viviendo. ¿Reconoces tú el tiempo que te ha tocado vivir? ¿Entiendes por qué te despiertas cada día y cuál es el plan que Dios tiene contigo? ¿Te consideras entendido, entendida en los tiempos? ¿Tienes lo que se requiere para triunfar? ¿Eres un líder fuerte? Responder cada una de estas preguntas es determinante para nuestras vidas. Y si tú y yo no tenemos una respuesta inmediata para esto, pues este es el momento oportuno en el cual tenemos que clamar a Dios, a ese Dios que, como dice su palabra, no escatima oportunidad de bendecir y ministrar el corazón de todo aquel que invoca su nombre. Esta es la hora que tú y yo habíamos estado esperando. Este es el momento clave por el cual Dios nos colocó en el vientre de nuestra madre y nos dio propósito. Y ese propósito está definido por Dios. Dios te dio vida para que tú ocupes un lugar. Y hasta que tú no ocupas ese lugar, tú no te sientes vivo, tú no te sientes feliz, no te sientes satisfecho, no te sientes completo. Pero cuando ese propósito de Dios se manifiesta, se levanta lo que se levanta. David nunca le dijo a Dios, hasta aquí yo voy a guerrear, estoy cansado. No, cada día que se levantaba un ejército, David decía, otros más van a caer porque Dios está conmigo y yo voy en la dirección que Dios trazó para mi vida. Y todo el que estaba junto a él le ayudaba, le apoyaba, identificaba el propósito de Dios en él. El próximo miércoles vamos a hablar de lo que sucede cuando toda esta gente que hoy te apoya, mañana te quiere matar. Maravilloso. Porque estos guerreros enfrentaron una situación por seguir a David, donde se le volteó la torta. Entonces se le fue el amor. Y ya no le estaban diciendo, somos tuyos, sino búscamelo que me lo voy a comer. ¿Y tú sabes qué pasó? David se vio en un gran problema. El próximo miércoles vamos a hablar de esto. Porque recuerden que él llegó a ser rey, pero muchas veces ignoramos los procesos. Y tú y yo tenemos planes y metas. Lo que tenemos que responder en esta noche se limita a estos puntos. Lo que Dios quiere tratar contigo y conmigo es que aprendamos a reconocer el tiempo que estamos viviendo, que podamos considerar si somos entendidos en el tiempo de Dios o no. Si tenemos lo que se requiere para triunfar, ya hablamos de eso en esta noche. Y si tú eres un líder fuerte, porque recuerda que a los líderes débiles no lo quiere ni su mamá, por una forma de decirlo.